se mencionan primeramente a los apóstoles. Hoy día, en algunas denominaciones se mencionan a ciertos personajes como apóstoles, el apóstol fulanito o el apóstol menganito. Ese es un uso moderno del término. Pero en el Nuevo Testamento el oficio de apóstol estuvo reservado para una clase de personas específicas, cuyo número era muy reducido y específico. No cualquiera hubiera podido ser apóstol, sino un grupo muy estrictamente restringido. Apóstol, en el contexto del Nuevo Testamento, específicamente se refiere a ciertas personas particulares y conocidas, de hecho, por nombre en el Nuevo Testamento que estuvieron con Jesús en su ministerio y fueron testigos de su resurrección, o bien, como en el caso de Pablo, que recibieron revelación especial de Jesucristo resucitado y fueron comisionados por Jesucristo mismo para establecer los cimientos o fundamentos de la Iglesia. 3051. Fueron personas seleccionadas por Cristo mismo para ser los que pusieran los cimientos de la Iglesia, y cuando murió el último de ellos, murió ese oficio como fue conocido en el Nuevo Testamento. Hoy en día no hay apóstoles en el sentido estricto en que se usa el término en el Nuevo Testamento. Los apóstoles fueron una estructura de autoridad muy importante en la Iglesia en sus comienzos y de hecho, sus enseñanzas y testimonios sigue siendo fundamental para la Iglesia de hoy a través de la Escritura. Por eso decimos, que la Iglesia es apostólica, haciendo referencia a que se apega a la enseñanza impartida por los apóstoles. En segundo lugar se mencionan a los profetas, como otro oficio que Dios estableció como un don para su Iglesia. Los profetas del Nuevo Testamento trajeron revelación especial a la Iglesia incipiente. Sus funciones incluyeron la predicción, exhortación, ánimo, advertencia y explicación en esos tiempos de arranque de la Iglesia. Todas estas funciones de los profetas eran necesarias ya que la Escritura todavía estaba en su proceso formativo. No teníamos el canon completo, así que era necesario este oficio para traer revelación del Señor para la Iglesia. Pero cuando llegó la plenitud de la Escritura y se escribió el último de los libros, este oficio como tal, ya no fue necesario, aunque algunas de las funciones desempeñadas por los profetas en su momento, siguen vigentes tales como la exhortación, la advertencia y el ánimo a la Iglesia, pero ahora solo con base en la predicación del texto de la Escritura. Podemos decir que la enseñanza del Nuevo Testamento es que tanto los profetas como los apóstoles establecieron el fundamento de la Iglesia. Efesios 2. 20. Tuvieron su momento histórico en la redención y luego su posición desapareció, dando lugar a otros oficios que perduran hasta hoy. Un tercer oficio mencionado es el de evangelista. El Nuevo Testamento no nos dice mucho de este oficio más que la idea de que eran personas dotadas especialmente para proclamar el Evangelio. El único que es llamado evangelista es Felipe, el que predicó el Evangelio al eunuco etíope. Hechos 21. 8. No hay mucha evidencia de su continuidad como oficio en el Nuevo Testamento, mas la función de llevar el Evangelio allá donde no es conocido, nunca ha dejado de estar vigente. Por último, en nuestra lista aquí en Efesios encontramos el oficio de pastor maestro. Estas dos palabras van juntas para referirse al oficio de los que pastorean y enseñan al rebaño de Dios. Es decir, para referirse a los ancianos. Este oficio, juntamente con el de los diáconos, son los que se establece en el Nuevo Testamento, como los que perduraron más allá de la etapa apostólica de la Iglesia y que forman parte de la organización permanente de la Iglesia en la tierra, por lo que han perdurado hasta nuestros días. De todos estos, los dos oficios que perduran como tales, son los oficios de ancianos también llamados pastores, obispos y los diáconos, aunque no se men 3052. Mencionan en esta lista tal vez porque no son oficiales con un cargo de autoridad o enseñanza, sino de servicio. De cualquier manera, el Nuevo Testamento da testimonio de que a medida que la Iglesia se extendía por el mundo, estos dos oficios eran los que continuaron en la estructura de organización en las iglesias locales. Como muestra Filipenses 1. 1. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los creyentes en Cristo